Ajá, listo. Chévere. Entonces, continuando con la segunda parte. Saimar, te dimos bastante tiempo para pensar. ¿Se te ocurrió algo? Sí, tienen tratamientos necesarios para que puedan superarla, o sea, la bulimia. Oye, excelente. Tienen tratamiento necesario para dar respuesta a esta enfermedad, podemos decirlo así. Ajá. Eh, Fíjense esto, cuando apliquen una entrevista, y esto es un tip súper, súper fenomenal para ustedes, no solo en metodología, sino en la vida, en su vida profesional, esto que les voy a decir vale oro. Hay dos tipos de preguntas, ¿sí? ¿Las conocen? ¿Saben cuáles son los dos tipos de preguntas? ¿De casualidad los manejan? Mm, no estoy segura. Tranquila, no hay problema. ¿Pero se te ocurre algo? El por qué y para qué, o sea, uno realiza la pregunta. ¿Cómo? Son, es parecido, es parecido. Y esas dos preguntas que mencionaste son excelentes y sobre todo en metodología se usan mucho. Pero en general hay dos tipos de preguntas. Hay preguntas abiertas o preguntas cerradas. ¿Sí? La pregunta cerrada es donde la respuesta es cerrada. ¿Sí o no? O sea, es corta, pues. Sí, pero tan corta como eso, como sí o como no. Así. Ah, Mientras, ok. sí, mientras que una pregunta abierta es aquella que permite que la persona eche el cuento y se ponga a decir que cuando nació, que si cuando nació hacía frío, que si no hacía Claro, de frío, una explicación más extensa. mucho, mucho más extensa. Y en ámbitos de investigación, las preguntas más eficaces son las abiertas, muchísimo, muchísimo. Y porque fíjense, hasta ahora las dos preguntas que hemos hecho, ¿consideran que son abiertas o son cerradas? Pienso que la primera es abierta y la segunda es cerrada, porque en Muy la bien, primera, pues, o sea, están preguntando que si reciben casos de bulimia en los jóvenes y abren como un paréntesis que sin caso de que sí los haya, ¿en qué rango de edad se presentan esos casos? Entonces, pues allí diría sí y daría una explicación más extensa. muy Mientras que bien, en la segunda pregunta si tienen un tratamiento necesario para dar respuesta a esta enfermedad, en caso de que sea sí o no. muy bien, excelente. Y en el caso de que esto que estoy subrayando en amarillo, si eso lo quitáramos, ¿seguiría siendo una pregunta abierta o cerrada? Cerrada. Indudablemente, no lo dudes. Así es. Entonces, Sí, cerrada. así es. ¿Con qué fin les pregunto esto? Con el fin de que puedan analizar las preguntas que pueden hacer. Y como les digo, a estas dos preguntas nos van a responder es sí o no. Y sí es importante hacerlas, claro que sí, pero siempre vayamos a la tendencia de poder hacer preguntas abiertas. Por ejemplo, en el caso de que sí reciban personas con esta enfermedad, hay una pregunta adicional que pudiese hacerse, como por ejemplo, ¿qué hechos comunes observan que existen entre los jóvenes afectados por esta enfermedad? Y allí entonces se le va a dar la oportunidad a la directora del ambulatorio para que ella analice y quizás diga, bueno, en común tienen que hay sobreprotección desde la infancia, o más bien que hay exceso de libertad, o que de repente son familias que no están constituidas como tal, sino solo papá o solo mamá o ninguno. Esos son datos. Esos son datos y eso es lo que les interesa a ustedes. Eso es lo que les interesa a ustedes como investigadores, relevar, conocer acerca del hecho que están investigando. Entonces,
Estos son ejemplos, preguntas abiertas, preguntas cerradas. Entonces, si escogen hacer la guía de entrevista, pueden hacer un aproximado de 5 a unas 6 preguntas aproximadamente para que puedan hacer ese ejercicio. Y Saimar, no se vale que me haga trampa y me copie esta, ¿o yo? Y Hermione no me va a copiar la lista de coteo que ya hicimos, por si acaso. Nada, mentira, un chiste. Pero sí, les invito a poder hacer su propio análisis y quizás inventar sus propios indicadores o preguntas. ¿Está bien? Ok, Profe, una perfecto. pregunta aparte de esto. Perdón, Cuéntame. esto más o menos lo que nos estás explicando es lo que tenemos que hacer en la actividad que está pautada. Al momento de desarrollar eso, tenemos que hacer como el cuadro, la tabla, o sea, la tabla, y hacemos las preguntas para que tú nos evalúes en ese caso, ¿verdad? Tal cual, Saimar. De hecho, esa es la gran importancia de estar en este taller, que es precisamente, tienen que hacer tal cual lo que les estoy mostrando. Tal cual, tal cual. Así es. Si de repente ustedes optan por hacer un poquito más que esto, por mí genial. Pero por lo menos les muestro la base. Les muestro la base. Ajá. Entonces aquí vamos a hacer el último modelo de instrumento. A ver, ¿qué es la tabla de contenido? La tabla de contenido es excesivamente sencilla, 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 sencilla. Hermione, tú mencionaste el fichero. ¿Tú has aplicado eso alguna vez? Sí, profe, pero cuando estaba en primaria, que si o sea, nos enviaban a buscar preguntas de Ajá. la A hasta la Z sobre un tema en específico. Muy bien, muy bien. ¿Por qué te lo pregunto? Para ver si quizás pueda ser el caso de Rodelín y de Saimar, en el hecho de que hacer un fichero implica hacer un arqueo de fuentes. ¿Qué es un arqueo de fuentes? Un arqueo es que usted agarra varios libros sobre un tema que usted está investigando y usted empieza a escribir datos bibliográficos de ese libro. ¿Saben a qué me refiero cuando digo bibliográficos o no? No muy bien, profesor. Muy bien, muy bien. Eso es válido, que si no saben algo o no lo entienden, me lo digan. Cuando hablamos de bibliográfico se refiere a todos aquellos elementos que son o que me permiten citar una fuente. Por ejemplo, ¿qué puntos les sirven a ustedes para citar un libro? El autor, en qué año lo escribió, el título, su editorial, dónde fue publicado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hacer un fichero o aplicar el instrumento de ficha bibliográfica consiste en hacer una ficha con esos datos de N cantidad de libros que ustedes busquen sobre el tema que están investigando. Cuando digo N, me refiero a el número que sea, 5, 10, 20, 30 fuentes, dependiendo. Entonces usted llega y almacena eso y usted lo organiza. Pero en el caso de la tabla de contenido, hacemos algo muchísimo más sencillo. Simplemente llegamos y escribimos el nombre del autor. Si son dos autores, entonces colocamos los nombres de los dos autores. Un libro buenísimo, buenísimo, se los recomiendo altamente, de Philip Kotler y Gary Armstrong. Philip Kotler se le considera el padre de la mercadotecnia moderna en los Estados Unidos. Entonces ellos escribieron un libro llamado Marketing. Entonces, supongamos que ese es uno de los libros que ustedes están investigando. Supongamos que ustedes van a investigar otro libro que se llama, qué sé yo, vamos a poner aquí, de Alberto Chiavenato. Y aquí ustedes colocan la administración. Entonces, y así sucesivamente. ¿Qué tienen en común estas dos filas? Son libros, son libros. Y tenemos que colocar entre paréntesis el año en que ese libro fue publicado. Hay libros que se han publicado muchas veces. Entonces, cada vez que se publica un libro, eso se le llama edición.
Entonces, cada edición, cada vez que se publica una nueva versión de ese libro es una nueva edición. Entonces, se coloca es la última. Generalmente los libros tienen todas las fechitas desde la primera. Por ejemplo, 2002 fue la primera, entonces luego 2003, 2006, 2008, 2009 hasta el 2021. Entonces no es necesario colocar la primera, sino la última en base a la versión del libro que encuentre. Eso es algo importante al momento de citar. Entonces, aquí esta tabla nos quiere decir que hemos investigado 2 libros, el de Philip Kotler y Armstrong llamado Marketing y uno de Schiavenato llamado La Administración. En análisis, ¿qué van a escribir ustedes? Van a redactar qué elementos teóricos este libro o este autor les ha proveído a su investigación. Supongamos, hay uno de sus compañeros que está trabajando sobre el marketing. Rodailín, no recuerdo tu tema. ¿Pudieras recordármelo, por favor? Rodailín. Es sobre estrategias que impulsan un negocio y así tener un posicionamiento en el mercado. Chévere, chévere. Bueno, sin querer estás hablando de marketing. Perfecto. Quizás no lo haces directamente, pero eso es marketing. Entonces, a ti te sirve ese libro, por ejemplo. Entonces, tú lees el libro, tú revisas el libro y él te habla de lo que es el marketing, de los fundamentos, del proceso de segmentación, posicionamiento, del marketing meta, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, usted no me va a escribir ahí las cosas separadas por comas, no. Usted allí me va a redactar fluidamente qué le proveyó ese libro o ese autor a su investigación. Por ejemplo, a través de este libro se lograron consolidar las bases teóricas necesarias para redactar las estrategias de... ¿Estrategias de qué? Por favor, recuérdame, Rodailín. Las estrategias que impulsan las ventas de un negocio y así obtengan un posicionamiento en el mercado. Ajá, entonces vamos a poner aquí las estrategias para impulsar las ventas. Por ejemplo, entonces aquí a través de ese análisis corto, sencillo, pero concreto, estamos indicando que a través del libro se obtuvo las herramientas o las bases necesarias para redactar las estrategias, que es el aporte, es decir, es el resultado al que quieres llegar con la investigación. Por ejemplo, entonces, lo mismo harías con el siguiente libro y así. Si escogen hacer la tabla de contenido, hagan al menos el ejercicio con 4 a 5 libros, más o menos. Voy a colocarlo aquí, 4 a 5 libros aproximadamente. Para eso tienen que buscar los libros. Tienen que buscar los libros, tienen que asegurarse de que sean libros como tal. No todo PDF en internet es un libro, señorita, ¿sí? Tengan en cuenta eso. Ahí usted agarra un Word, lo escribe, le pone una imagen bonita, lo guarda en PDF y lo sube a internet. Eso lo hace cualquier persona. Pero no necesariamente cada uno de ellos es un libro. Un libro se caracteriza por tener una editorial. ¿Saben qué es una editorial? Una editorial. ¿Qué será una editorial? Si no lo saben, me pueden decir que no saben. Por favor. También es válido. Bueno, no tengo No sé muy qué es, claro profe. que... Perfecto. Si no lo tienen claro, no hay problema. Esa es la idea. Ajá, que podemos aprender. Una editorial es precisamente una entidad jurídica, es decir, es una empresa que publica libros, pero para publicar un libro, eso pasa por una serie de procesos extensos. Lo revisan 3, 4, 5, 10, 20 expertos en el área, lo leen completico, lo arbitran, dan su opinión de que el libro es un libro, que realmente es una fuente académica o no. Entonces, cuando ustedes ven un libro que ya está publicado por una editorial es porque pasó por todo ese N número de experimentos y de análisis.
Por esa razón es que los libros son las únicas fuentes o las fuentes más certeras. Entonces hay editoriales como McGraw-Hill se llama, otra que se llama Pearson. Varían mucho, pero generalmente ustedes siempre ven el logo de la editorial en la portada y dentro, en las primeritas páginas, las primeritas, ven que fue publicado por la editorial fulana de tal. Entonces, identifiquen eso, que los libros que busquen tengan su editorial respectiva. Entonces, para recapitular, si escogen hacer lista de cotejo, ya aquí les coloqué de 5 a 6 indicadores. Si es guía de entrevista, de 5 a 6 preguntas, de preferencia que sean abiertas. Si es tabla de contenido, de 4 a 5 libros aproximadamente. Ahora, si no me equivoco, en lo que se les está pidiendo para el tercer corte es algo muy sencillo, muy sencillo. Por favor, me corrigen si yo no logro recordarlo bien, pero creo que es simplemente un tipo de investigación y solo una técnica y un instrumento, ¿correcto? Sí, profe. Ven, súper sencillo. Entonces, supongamos que ustedes escogen la investigación documental. ¿Cuál sería la técnica? Revisión documental. ¿Y cuál sería el instrumento? Tabla de contenido o ficha bibliográfica. Si escogen la de campo, entonces tienen que escoger una sola técnica, o la observación o la entrevista. Si escogen la observación, entonces escojan hacer un diario de campo o una lista de cotejo, que fueron las dos que explicamos en la clase, en el taller. Y si escogen la entrevista, entonces váyanse directamente por la guía de entrevista, que fue que fue el instrumento que explicamos como tal. Y en el caso que sea la documental, pues se van por la tabla de contenido. ¿Alguna pregunta? No, profe. No, profesor. Chévere. Entonces, eso es todo lo que ustedes tendrían que hacer en base al tema de investigación que han venido haciendo y listo. Aprovechando que estoy aquí con ustedes, les coloqué por el grupo que esta evaluación es hasta el próximo sábado. Es sumamente sencilla, como lo están viendo. En cuestión de 1, 2, 3 días que se sienten a hacerlo, pueden sacar la evaluación adelante sin ningún problema. Cualquier pregunta, cualquier duda que tengan, por favor, de preferencia háganla por el grupo para que sea de uso común de todos. Ya si es una cuestión personal o una inquietud sobre algo que sea muy personal de ustedes, pues con gusto me la hacen llegar al privado. Para el cuarto corte vamos a tener un taller sobre las normas APA, que son unas normas que estandarizan la presentación y la redacción de proyectos de investigación. Y vamos a hacer la misma dinámica que hicimos el día de hoy. Nos vamos a reunir por Zoom, vamos a tener un taller interactivo sobre las normas APA, vamos a hacer ejercicios prácticos y vamos a aplicar esas normas APA a ese documento que hemos venido realizando a lo largo de estos cortes. Ahorita en el tercer corte entregan la tercera y última parte del proyecto. Yo voy a empezar a hacerles correcciones o observaciones al trabajo que han venido haciendo de la primera, segunda y tercera entrega. ¿Con qué fin? De que ya para el cuarto corte, que eso ya es mediados de abril, casi la última semana, estén enviándome una cuarta y última entrega, mejor dicho, en donde ya estarían los primeros capítulos corregidos con las observaciones o inquietudes que yo les pueda señalar, más la aplicación de las normas APA. Y con eso, que sería el taller de normas APA en el cuarto corte y la cuarta y última entrega, que sería la corrección de todo lo que me han entregado hasta ahora, sería ya la última evaluación y con eso cerramos la materia. ¿Alguna pregunta? ¿Qué les parece? Ay, profe, disculpe, yo casi no pude escuchar lo que usted dijo anteriormente. Lo que pasa es que la sesión se me había cerrado porque mi Tranquila. wifi está un poco... Tranquila, no te preocupes. Yo repito, te decía de que ya para este cuarto corte vamos a hacer una última entrega. Y en esa última entrega vamos a hacer un taller sobre las normas APA, que son unas normas para organizar proyectos de investigación. Entonces vamos a hacer igual una reunión por Zoom, vamos a explicar las normas APA, vamos a hacer ejercicios prácticos de cómo aplicar las normas APA y vamos a hacer una última entrega. Pronto les voy a estar enviando las correcciones de las 3 entregas que ya me han hecho.
Después del sábado siguiente yo les voy a enviar y les voy a decir, bueno, mira, en el primer corte, del primer corte tienes que arreglar esto, del segundo esto, del tercero aquello, y ya en el cuarto corte, que es mediados de abril, finales de la última semana, estamos entregando un cuarto y último documento que es con todas esas correcciones. Y con eso cerramos la materia y eso sería todo. Ah, ok, profe. Chévere, ¿qué les parece eso? ¿Les parece bien? Sí, me parece bien. Chévere. Sí, profe, está bien. Chévere, va a ser algo bastante sencillo, pero práctico, que esa es la idea. En la práctica está la enseñanza. Entonces, bueno, si no hay más preguntas, terminamos el taller por el día de hoy, terminamos la clase. Yo este mismo documento de Word que acabamos de hacer aquí, lo voy a enviar por el grupo. Lo voy a enviar por el grupo para que por allí puedan tener el recordatorio del mismo y eso. Si sus compañeros que no se pudieron conectar les preguntan o tienen alguna inquietud, para eso vamos a poder enviar el video. Bien sea que lo suba en YouTube y envíe el link o les envío el mismo video y lo descargan por allí. Entonces, cualquier cosita estamos a la orden y cualquier pregunta estamos atentos en el grupo de WhatsApp. ¿Está bien? Sí, profe, una pregunta. Tú Dime. dijiste que Ok, esta profe, está bien. evaluación que estamos haciendo hoy, o sea, como lo que tú nos estás explicando, tenemos chance hasta el sábado que viene, ¿verdad? Para la tercera entrega, que sería escoger tu tipo de investigación, escoger tu técnica y diseñar tu instrumento. Eso es hasta el sábado. Ok, chévere. El taller Correcto. práctico es lo que hicimos hoy, o sea que eso ya está listo. Faltaría entregar solo la actividad que es hasta el sábado. Correcto. ¿En dónde o en qué voy a evaluar el 30% del taller? En la participación que ya tuvieron y en el instrumento que vayan a diseñar, que cuente con las cositas que explicamos hoy. ¿Sí? Ok, listo. Chévere. Ok, profe, está bien. Ok, profe. Fino. ¿Alguna otra pregunta o no? No, ya está todo claro. No, por el momento no. Chévere, chévere. Si luego llegan las dudas, me avisan sin ningún problema. Entonces, que tengan un feliz fin de semana, cuídense mucho, que pasen feliz noche y estamos en contacto. Que estén muy bien. Igualmente. Gracias, Igualmente, profe, gracias. profe. A la orden, para servirles. Cuídense mucho.